El hombre conocido por la historia como Epicteto nació como esclavo en el año 55 después de Cristo, en la ciudad romana de Hierápolis, en lo que ahora se conoce como Pamukkale, en Turquía. Sus libros eran ampliamente leídos en Roma y atrajeron la atención de muchos, incluidos senadores, y el patrocinio del cónsul Arriano. Fue asombroso presenciar el nivel de atención e independencia mostrado por un esclavo que pudo manejar las limitaciones de su amo. Estos eventos, que ocurrieron casi simultáneamente, impresionaron enormemente al estudiante de filosofía Marco Fabio Cuano. Hacia el año 35 a.C., el maestro orador romano enfatizaba que el arte de la retórica implica ser conocedor y ético. Tilio cree que un orador debe encarnar buenos valores y abogar por los mejores intereses de los demás. Epicteto también argumenta que, para convertirse en un orador hábil, uno debe cultivarse completamente. No es sorprendente que los oradores excepcionales necesiten poseer una comprensión profunda de la filosofía. Sin embargo, puede ser difícil encontrar individuos conocedores en este campo en particular. Varias personas que lo conocían admitieron que habían escuchado atentamente a Masonio, un exiliado pitagórico egipcio. También lo habían visto mantenerse notablemente sereno, incluso cuando un escriba del emperador Nerón ordenó que se borrara una petición o un mensaje. Nunca vio con sus propios ojos la prisión física donde estaba atado y obligado a trabajar como asistente de un sirviente particularmente severo, sirviendo al más indulgente Arelos. Es valioso explorar las ideas y virtudes de Epicteto, un filósofo estoico, y su impacto en las aspiraciones de ciudadanía y servicio militar en todo el mundo. Sin embargo, la biografía de Epicteto ofrece una introducción clara y comprensible a los conceptos discutidos en sus discursos, presentándolos de manera bien estructurada y fácil de entender. No es de extrañar que, después de leer esta colección, los lectores cotidianos puedan entender y relacionarse con los principios fundamentales del estoicismo. También obtendrán una visión de la fortaleza y la resiliencia de un ex-esclavo que se enfrentó a la venganza de un emperador romano. Epicteto puede haber encontrado la verdadera libertad alrededor de los 35 años. Donald Robertson ha proporcionado evidencia que contradice la creencia de que Epicteto fue liberado por el secretario de Nerón, Epafrodito, después de cuidar a su amo, quien fue el gobernante de Roma desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. Tras su reemplazo, el emperador asumió los roles de demandante y propietario y recuperó a su tutor y consejero, Epicteto. Según Marco Aurelio, encontró un marcado contraste entre la libertad y la esclavitud en una ciudad que Calígula consideraba sin valor. Estos comentarios indican la conexión entre los relatos de Epicteto, su primer biógrafo de la segunda mitad del siglo II, y su estudiante Arriano, quien los organizó y presentó en el marco de los discursos. Aunque Epicteto puede no ser tan conocido como Aristóteles, Platón o Sócrates, su viaje de la esclavitud a la sabiduría estoica tiene un gran valor filosófico e importancia. Va en contra de las escuelas filosóficas convencionales del estoicismo, el epicureísmo, el platonismo y el aristotelismo, que prevalecían en la sociedad helenística y romana, al oponerse a la esclavitud. Todos estos conceptos se alinean con la paradoja matemática griega de la introspección socrática, la idea de comprender plenamente a uno mismo y la verdadera identidad de uno y participar en el pensamiento filosófico. Epicteto nació en una vida de esclavitud. La vida temprana de Epicteto está llena de numerosos detalles, aunque pueden ser bastante desconcertantes, y las fuentes pueden no ser siempre confiables. La fuente principal se atribuye a Arriano, un estudiante de Epicteto. Arriano recopiló una parte significativa de las conferencias de su maestro y escribió una guía práctica de ética estoica conocida como el Manual. Según Arriano, Epicteto nació en un estado de esclavitud.
Algunas interpretaciones sugieren que sirvió como sirviente personal o ayudante doméstico del influyente Liberto durante su infancia. Desafortunadamente, no hay evidencia que respalde la noción de un servicio largo o significativo a Epafrodito. Es razonable suponer esto considerando que Epafrodito sirvió como asistente personal del infame emperador Nerón. Después de que el emperador Domiciano expulsara a los filósofos de Roma, Epicteto se trasladó a Nicópolis, Epiro. Allí escribió un diálogo satírico llamado Pilares, en el que retrató humorísticamente al emperador Vespasiano como un personaje. Decidió abrir una escuela en Teópolis. La escuela estaba situada cerca del templo de Asclepio y tenía una inscripción significativa de estudiantes. Los escritos de Epicteto, junto con los de su estudiante Flavio Arriano, atrajeron a muchos seguidores debido a su estilo claro y accesible. De hecho, el propio Epicteto mencionó que había 4 libros sobre diátrica, divididos en 8 partes, 4 derivadas de las obras de Arriano. Uno de sus estudiantes es el historiador Casio Dio, quien participó activamente en asuntos públicos y fue el primero en tener el privilegio de asistir a las conferencias de su maestro. Estas conferencias fueron documentadas posteriormente por Flavio Arriano. Epicteto ocupa un lugar significativo en el ámbito de la filosofía estoica. Pórfiro y Arriano proporcionan valiosas ideas sobre la vida y enseñanzas de Epicteto. Los escritos de Pórfiro contienen sus comentarios sobre las enseñanzas de Epicteto, mientras que la obra de Arriano, titulada Diátrica, se basa en gran medida en las conferencias de Epicteto. Nació en Hierápolis, una ciudad de Frigia, en algún momento entre el año 10 y el 50 a.C., marcando el comienzo de su vida. Epicteto nació en la esclavitud y pasó sus primeros años en Roma, llevado allí por su dueño Epafrodito, quien había sido liberado por el emperador Nerón. Se mantuvo comprometido con sus enseñanzas y logró convencer al emperador Nerón de cambiar sus planes para Epicteto, permitiendo que Heliogábalo aprovechara estas oportunidades en su lugar. Posteriormente viajó a Roma y su partida generó numerosos rumores sobre si fue por elección propia. Considerando los antecedentes familiares de Epicteto, puede verse como una gran ventaja para su futuro. Su dueño entregó al niño a maestros educativos con la esperanza de que mostrara promesa y obtuviera un buen precio. La decisión de Zeno de manejar la vida y educación del niño de esta manera demuestra su gusto discerniente y reconocimiento del valor y potencial de Epicteto. En contraste, no muchos individuos en la escuela de Crates han experimentado el mismo nivel de buena fortuna. La obra de Plutarco es un testimonio de sus afortunadas circunstancias. Las personas comprometidas en la búsqueda de sabiduría, como identifican los estoicos, eran individuos que provenían de una vida anterior caracterizada por la indulgencia y la imprudencia, en lugar de crecimiento personal y responsabilidad. Han desarrollado su carácter a través de un período desafiante de privación, durante el cual han perfeccionado las habilidades creativas y filosóficas necesarias para avanzar en la vida. Los filósofos deben reflexionar sobre sus humildes orígenes y las costumbres de la ciudad que los formaron al considerar estos factores. Típicamente, los esclavos eran asignados a trabajos físicos en lugar de tareas intelectuales. Los esclavos eran entrenados en diversas habilidades físicas como medio de prepararlos para el mercado de esclavos. Comprender un oficio era crucial tanto para los propietarios de esclavos que buscaban alquilar o vender a sus esclavos, como para los posibles compradores que dependían de la capacidad del esclavo para contribuir con sus habilidades. Epicteto, junto con su madre y hermanos, una vez tuvo la responsabilidad de encontrar un comprador potencial. Los filósofos a menudo atraen discípulos que han experimentado una vida de servidumbre en lugar de individuos que comparten sus propios antecedentes.
Recuerden los relatos de sus primeras experiencias que los marineros comparten con gran entusiasmo. Los estudiantes se abstienen de hablar en contra de sus amos por temor al castigo. Si los esclavos permanecieran en silencio, los filósofos nunca presenciarían los temas de su diversión privada. Los estoicos se enfocaban en costumbres y tradiciones antiguas que habían resistido la prueba del tiempo. Sin embargo, a medida que se desarrolló un sentido de cortesía dentro de la comunidad, la gente se volvió menos dispuesta a confrontar abiertamente a un tirano injusto, aunque hubo algunas excepciones. La filosofía estoica, en su mayor parte, se había vuelto complaciente debido a la desafortunada fusión de ramas corruptas. Epicteto escribió sobre los estoicos que tenían una actitud seria y solemne, pero caminaban con confianza como si estuvieran en control. Demostraban su naturaleza tranquila y pacífica, viajando continuamente de ciudad en ciudad, buscando invitaciones a cenar como su único objetivo, mostrando continuamente cobardía moral y evitando un gobierno que nunca toleró ninguna crítica. No está claro a qué edad fue liberado Epicteto, pero probablemente comenzó su carrera como filósofo profesional alrededor del año 69 después de Cristo, cuando estaba en sus 30. En la generación anterior, la forma de vida seguida por los filósofos cínicos y estoicos había experimentado diversas distorsiones y corrupciones. Varios autoproclamados filósofos vagaban por pueblos y ciudades vestidos con capas desgastadas, indiferentes a las normas sociales tradicionales y burlándose de los pilares de la sociedad. La actitud de los cínicos fue sin duda influenciada por las enseñanzas de Sócrates. Sin embargo, su forma de hablar directa y grosera, que afirmaban era una muestra de sinceridad, solo les valió el ridículo y la burla pública. Epicteto tenía una amplia gama de estudiantes, incluidos Arriano, quien escribió los discursos de Epicteto y registró el manual, y Cornuto, el tutor de Marco Aurelio, el exemperador estoico romano. La obra de Marco Aurelio incorpora la filosofía de Epicteto. Flavio le otorgó a su escuela la protección necesaria debido a la continua influencia y efectividad de Epicteto como maestro. Los fondos fueron proporcionados por discípulos influyentes como Junio Rústico, un senador romano de Arabia, y posiblemente Flavio Arriano, un senador romano de Halicarnaso. Flavio Arriano es conocido por escribir un manual ampliamente leído sobre la filosofía ética de Epicteto titulado El Manual o el Enquiridión. Epicteto creía que era importante que los esclavos y todos los demás participaran activamente en sus comunidades y vivieran como individuos racionales, sociales, virtuosos, útiles y contribuyentes, en lugar de centrarse únicamente en sus propios intereses personales. Epicteto llegó a Epiro como esclavo del rico liberto Epafrodito. Más tarde se convirtió en el tutor personal de filosofía de Flavio, quien ocupaba un alto cargo en ese momento. Epicteto fue liberado más tarde por el emperador Nerón. Posteriormente, fundó una escuela de filosofía en Nicópolis, en Epiro, que ahora se reconoce como una institución significativa junto con la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Epicteto cultivó un seguimiento devoto de individuos sinceros y humildes que estaban comprometidos con sus enseñanzas. Predicó con el ejemplo, viviendo un estilo de vida modesto y priorizando los principios de sabiduría. La enseñanza comenzó cuando César Vespasiano regresó de Egipto en octubre del año 70, lo que corresponde a julio en nuestro calendario. A partir de entonces, las tensiones en la relación experimentaron varios cambios. Epicteto impartía sus lecciones de manera consistente, sin interrupciones causadas por viajes u otros obstáculos. Algunos estudiantes, acusados por sus compañeros y por el maestro de no abrazar plenamente su iniciación en la sabiduría filosófica, tomaron un descanso de su enseñanza.
Según la información disponible, no está claro dónde se llevaron a cabo las discusiones y otras actividades. Sin embargo, se sabe que la casa de Epicteto en Nicópolis fue proporcionada por un residente anterior de Mesia. Durante la mitad de su enseñanza, en el año 94, Domiciano tomó medidas contra Flavio Clemente, un filósofo y aliado poderoso de Epicteto. Clemente fue asesinado y exiliado, lo que interrumpió la educación de Epicteto y afectó las actividades de su escuela. Por otro lado, el filósofo de Nicópolis pasaba sus mañanas realizando ejercicios físicos con sus amigos y discípulos. El resto de su tiempo se dedicaba a impartir lecciones filosóficas, comenzando cuando la temperatura se enfriaba. Epicteto se estableció en Neópolis después de la llegada de Demetrio como su discípulo, pero el momento exacto es incierto. Parece que Nicópolis era la ciudad donde Epicteto tenía la libertad de moverse y posiblemente enseñaba las materias por las que más tarde ganaría fama: ética, lógica y la teoría del conocimiento. Es probable que Epicteto haya perdido su ciudadanía de Hierápolis y Heraclea, sus lugares de nacimiento y áreas vecinas, ya que ya no se consideraban parte de la ciudadanía romana. Después de escapar de la esclavitud, pudo haber decidido convertirse en ciudadano romano. Podría haber vivido en Roma o haber elegido heredar los derechos romanos en una de las principales ciudades del este. Por ejemplo, había un filósofo llamado Demetrio que también era poeta, retórico y recaudador de impuestos en el foro romano de su ciudad natal. Sin embargo, fue exiliado más tarde por apoyar a Marco Antonio en una batalla. Individuos como Epicteto, que imparten sabiduría sobre el camino recto del universo, son conscientes de las inevitables dificultades que enfrentarán. Sin embargo, su enfoque principal es practicar la filosofía mediante el uso de ejemplos y demostrar a su gente cómo la vida puede volverse más simple y pacífica como resultado. También ofrecen lecciones adicionales que recuerdan las enseñanzas de los antiguos filósofos. Estas lecciones tocan la interconexión del cuerpo y la mente, la importancia de estar preparados para la muerte, el reconocimiento de que ciertas cosas están fuera de nuestro control, la necesidad de seguir la razón y la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Así es como los antiguos filósofos responderían. El contenido no varía mucho y la respuesta era fácilmente predecible, ya conocida en detalle. Sin embargo, es importante respetar el paso del tiempo y cumplir con sus reglas. El cuerpo humano permanece bajo el control del individuo, y estos principios reflejan las enseñanzas de los antiguos filósofos que observaban las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, puede que no siempre sea sencillo hoy en día. Podríamos considerar las lecciones y ejemplos que Sócrates, los cínicos, Parménides y Epicteto veneraban como la base lógica. Sin embargo, expresaron sus ideas utilizando una terminología compleja. La enseñanza moral de Epicteto se centra principalmente en guiar a las personas en su desarrollo moral. Descarta la especulación cosmológica, la teoría del alma y la imagen de una buena persona propuesta por Sócrates, Platón y Aristóteles. Comienza proporcionando definiciones, como suele hacer. La conexión entre la idea de una buena persona y los diversos aspectos de la naturaleza humana, como la constitución, el guardián y la comprensión, se hace evidente bastante rápidamente. La comprensión humana, en particular, es un órgano completamente pasivo. La comprensión humana solo es realmente efectiva cuando se utiliza de acuerdo con su diseño natural, al igual que un martillo está destinado a golpear. Tiene el potencial de lograr su objetivo considerando las diversas perspectivas, opiniones y deseos en juego. Todo aquí está gobernado por la lógica, que se refiere al aspecto más alto de la filosofía. Comprender y encontrar consuelo en la providencia divina es crucial para cada persona. El ideal de vida parece ser una forma de sabiduría y providencia.
Tal vez deberíamos ser cautelosos con los filósofos que creen que simples experimentos mentales pueden resolver los desafíos fundamentales de la existencia humana. ¿Cómo logró Epicteto encontrar apoyo para su lección central en la vida diaria de los esclavos? Primero, es importante reconocer que nuestros deseos pueden llevarnos a hacer un esfuerzo extraordinario, a menudo sin supervisión externa. Luego, al ayudar a las personas a enfrentar la abrumadora carga de la persecución política o el sufrimiento físico, es importante mantenerse enfocado en el tema en cuestión y evitar confundirse. Contrastemos la preocupación estoica por estas enfermedades con otros proyectos políticos griegos que proporcionaron diferentes formas de consuelo. Había antiguas escuelas filosóficas que enfatizaban la importancia de ciertas cosas más allá de la mera supervivencia. Creían en enfrentar desafíos con amor estoico, a pesar de ser difícil de renunciar. Las aspiraciones griegas comunes de comodidad, prosperidad y buena salud eran responsables de muchos de los problemas enfrentados por individuos y comunidades en la antigua Grecia. Cuando los estoicos explicaron que su conflicto principal giraba en torno a la virtud y el vicio, la libertad y la esclavitud, en lugar de la pobreza y la riqueza, la inutilidad y la alegría, podría valer la pena considerar su perspectiva. Lo que a menudo buscamos cuando perseguimos objetivos superficiales como el poder, la fama, el dinero e incluso la vida, la salud y la fuerza, es la sensación de bienestar que parece provenir de estos factores externos. A menudo perseguimos la ilusión de que estas cosas nos traerán felicidad. El desafío estoico es darnos cuenta de que ninguna de estas cosas puede hacernos felices y que todo lo que puede hacernos felices está bajo nuestro control. Esa es una forma de comprender el principal obstáculo que enfrentaron los estoicos. Independientemente de si has adoptado la teoría de valores estoica o no, hay numerosas cosas que deseamos pero no podemos controlar. Si no seguimos el estoicismo, tendemos a abordar la preocupación de qué sucede cuando deseamos algo con fuerza que está fuera de nuestro control, al enfatizar que nuestras pasiones pueden ayudarnos a alcanzar estas cosas. Solo podemos asegurar el poder si tenemos una fuerte pasión por las cosas correctas. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos a Egodula? Podemos simplemente rechazar estos deseos y dejar de preocuparnos por sus consecuencias. No es sorprendente que el estoicismo no resuene inmediatamente con aquellos que buscan una solución a un problema tan fundamental en la vida humana. La filosofía estoica puede simplificarse en un principio clave: entender la distinción entre las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Al dirigir nuestros deseos y aversiones hacia cosas que realmente podemos controlar, podemos alcanzar la verdadera felicidad. Sin embargo, para comprender la importancia de este consejo, podemos emplear una técnica que dirija nuestro enfoque hacia conceptos interconectados, permitiéndonos percibir claramente cómo todos contribuyen a una perspectiva compartida. Al encontrarse por primera vez con este consejo, muchas personas pueden cuestionar la necesidad de un filósofo que abogue por algo que parece tan evidente. ¿No es solo sentido común poder diferenciar entre lo real y lo que es solo una ilusión? ¿No intentaríamos todos perseguir solo lo que es verdaderamente bueno, si lo que está bajo nuestro control siempre fuera claro y fácil de entender? Ahora, pasemos al siguiente paso en el argumento, donde exploraremos la distinción estoica entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Puede parecer una distinción sutil, pero demostraremos que no es tan delgada como parece inicialmente. En contraste con los relatos tradicionales, propongo que el énfasis de Epicteto radica en la accesibilidad inherente del mundo a través de nuestras propias acciones. Lo que lucha por comprender es que, según los estoicos, la bondad y la virtud
No dependían de posesiones externas como el poder, la propiedad, la salud, la vida o la seguridad. La virtud poseía una cualidad única de ser autosuficiente y autoafirmativa. Era el único bien que no tenía valor instrumental y permanecía inmaculado por las circunstancias externas. Además, el concepto de virtud como el bien supremo estaba fundamentalmente al alcance de todos los individuos. Los lectores contemporáneos pueden encontrar difícil aceptar la primera parte de esta tesis, ya que nuestra experiencia moral común sugiere que cosas como la salud, la vida y la seguridad parecen tener algún valor inherente. Esta es la razón por la que invertimos tanto en proteger nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. La paradoja estoica sugiere que todos, por muy atormentados que estén, eventualmente experimentarían la sabiduría inspiradora de Zeus, que es la única realidad verdadera y los acerca a la bondad moral. Sin embargo, esta explicación puede no abordar completamente el problema. Sin embargo, vale la pena señalar que esta respuesta puede justificarse basándose en sus méritos morales, sin necesidad de depender de la exhibición moral de mártires virtuosos. Las conferencias de Epicteto demuestran claramente la naturaleza dual de la ética estoica. Al comienzo de sus estudios filosóficos, insta a sus estudiantes que provienen de diversos antecedentes, incluidos hombres, mujeres y niños de diferentes estatus sociales, algunos de los cuales pueden ser esclavos, a comprender la importancia de su viaje moral. Según Epicteto, la búsqueda más valiosa en la vida es mejorar el estado moral del alma de uno. Este proceso de automejora moral puede ser desafiante y llevar tiempo, especialmente para aquellos que recién comienzan. Requiere dedicación y esfuerzo para progresar en la transformación de sus vidas. Epicteto retrata vívidamente el estado lastimoso de aquellas almas que están profundamente arraigadas en el error moral. Estos individuos, particularmente los poderosos que oprimen a otros, viven en una existencia degradada y moralmente ciega, consumidos por el amor propio y desprovistos de compasión. Estos conceptos a menudo se malinterpretan y se asocian erróneamente solo con cosas que brindan paz mental. Contemplar las habilidades de un ser consciente y el papel de la suerte o el destino en moldear la vida de uno revela ciertos rasgos de carácter que no solo tienen valor práctico, sino que también poseen una cualidad notable ante circunstancias desafiantes. La voluntad, o prohairesis, posee una habilidad distintiva para explicar y tiene un nivel distintivo de importancia explicativa. Según Aristóteles, es importante priorizar y enfocarse en las preocupaciones más significativas de la vida. Este concepto explora los poderes inherentes dentro de las estructuras naturales y su impulso por la realización. Esta función se esfuerza por revelar la virtud inherente de estos rasgos. Tal vez el estoicismo no posea una base moral clara, lo que dificulta la virtud necesaria que debería tener naturalmente. Nuestra existencia es inherentemente lógica y refleja nuestra conexión con el mundo físico. Este texto enfatiza la importancia de adquirir experiencia y comprender el mundo que nos rodea. Sugiere que, al centrarnos en nuestras propias elecciones y el bienestar de nuestra comunidad, podemos encontrar paz mental y mantener un sentido de responsabilidad moral. Según Epicteto, en contraste con Platón y Aristóteles, la prohairesis no requiere sabiduría sino acción. Sin embargo, sirve como la base de nuestra sabiduría, virtudes y felicidad general como individuos. Epicteto proporciona un resumen conciso de sus enseñanzas morales y los elementos de la naturaleza humana. Según él, los seres humanos poseen dos capacidades distintas para el juicio, una para las cosas que pueden controlar y otra para las cosas que no pueden controlar. Esta habilidad única, encontrada solo en los seres humanos, requiere educación a través del razonamiento lógico y experiencias tangibles que dejen una impresión en ella.
Esta facultad de prohairesis, similar a la facultad del conocimiento, debe considerar las conexiones del mundo físico y centrarse solo en lo que puede controlar. Al igual que la facultad de la voluntad, desestima las conexiones del mundo físico y afirma su independencia a través de sus acciones. Los discursos y el Enquiridión ofrecen consejos prácticos en lugar de presentar un sistema complejo o método. Los consejos de Epicteto siguen siendo relevantes y aplicables a medida que los individuos navegan por las complejidades de la vida. Epicteto ofrece a sus lectores una perspectiva única sobre la vida, en lugar de proporcionar reglas estrictas o conceptos abstractos. Les anima a participar en el cuestionamiento introspectivo. Estas preguntas sirven como ejercicios valiosos para aquellos en un viaje interminable de autodescubrimiento y comprensión de lo que realmente importa en la vida. Se puede evaluar el poder de los consejos de Epicteto considerando si hay alguien que no desee buscar lo que es verdaderamente beneficioso. Esta pregunta está diseñada para ser accesible para todos, independientemente de su origen o estatus. La representación del esclavo en los discursos se justifica por el principio aristotélico de que el bienestar tanto del amo como del esclavo se considera igual. Reconociendo la relevancia universal de los consejos de Epicteto, queda claro que cada individuo busca la felicidad y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para alcanzarla. Consideremos un escenario donde una persona no asiste a una cena. ¿Podemos decir que no ha hecho nada moralmente cuestionable? Eligió deliberadamente centrarse en otros elementos, ignorando lo que tiene más importancia. Su pérdida no se trata solo de tiempo y puntualidad, sino también de resistencia y elección. ¿Qué tipo de persona es la que ignora completamente los aspectos más importantes de la vida, llevándolos a su propio tormento, miseria y caída inevitable? No se puede evitar admirar a Epicteto, quien se mantuvo sereno y dedicado a guiar a otros hacia una vida virtuosa a pesar de enfrentar desafíos inmensos. Las enseñanzas de Epicteto siguen cautivando debido a su capacidad para transmitir realizaciones personales de la verdad y proporcionar un camino para que innumerables individuos logren lo mismo. Muchos médicos, líderes militares y empresarios hoy en día están adoptando el pensamiento estoico y encuentran inspiración en los escritos de Epicteto. Aquellos que tienen responsabilidades importantes y enfrentan situaciones de vida o muerte, a menudo recurren a la sabiduría de Epicteto. La atracción de Epicteto es indudable, pero comprender las razones detrás de ella puede no ser inmediatamente evidente. El valor filosófico duradero y el amplio atractivo de los discursos y el Enquiridión se pueden atribuir a varias cualidades encontradas en su obra. En la era moderna, filósofos como Michel de Montaigne admiraban a Epicteto y lo consideraban a la par con otros de sus filósofos favoritos. Montaigne también tenía grandes elogios para Jean-Jacques Rousseau. Ralph Waldo Emerson es uno de los partidarios de las ideas de Epicteto. Además, el idealismo de George Berkeley incorporó las ideas de Epicteto en su profundo marco filosófico. Durante los siglos XIX y principios del XX, Epicteto influyó enormemente en el carácter de filósofos y escritores. En el siglo XX, Epicteto se convirtió en una inspiración para Martin Luther King y Nelson Mandela durante el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos. Impacto en filósofos y líderes posteriores. Epicteto, a pesar de que sus escritos no perduraron en el tiempo, fue muy valorado por filósofos y líderes futuros. Arriano, un estudiante de Epicteto, documentó numerosas enseñanzas del renombrado filósofo, proporcionando a los estudiosos modernos valiosos conocimientos sobre su fama. Las obras de Epicteto ganaron popularidad en Roma por su naturaleza filosófica, que las distinguía de los textos religiosos.
Los filósofos cristianos medievales adoptaron las enseñanzas de los estoicos romanos tras la caída de Roma. Estaban encantados de sumergirse en los textos de una filosofía fresca y vibrante. Además, las personas que han recibido formación en teoría estoica deben esforzarse por cultivar aún más su comprensión de la profunda alegría que se puede encontrar en los logros cotidianos, la realización de tareas difíciles y la consecución de objetivos significativos. Esto se puede lograr a través de la reflexión deliberada sobre los éxitos personales, ya sea en forma de poesía, literatura o simplemente los momentos ordinarios de la vida. Al participar en la actividad filosófica en su nivel más alto, se puede lograr un estado ideal que abarca los mayores bienes de la vida, como la sabiduría divina y un estado de comprensión iluminada. No es de extrañar que la obra filosófica de Epicteto sea muy valorada por su intrincada complejidad, profunda inteligencia y sólidos valores morales. ¿Qué pueden contribuir las actividades del filósofo a una vida humana buena y exitosa? Según Epicteto, el exesclavo que se convirtió en senador e influyó en el emperador filósofo Marco Aurelio, parece que hay bastante. Para cuando un filósofo o estudiante de filosofía práctica alcanza la madurez reflexiva, habrá recibido una amplia formación en el manejo de los desafíos cotidianos. Como dijo famosamente Epicteto, es importante comenzar abordando las dificultades más pequeñas, ya que esto hará que las más grandes sean más manejables. Al prepararse a fondo y mantener las cosas en perspectiva, pueden evitar sobreestimar el impacto negativo de los contratiempos y las molestias. El estoico cree que es importante alinear los pensamientos y acciones de uno con la naturaleza. Al hacerlo, los individuos pueden cumplir con el propósito único que la naturaleza ha elegido para ellos. El estoico también enfatiza la importancia de ser fiel a uno mismo y reconocer que la virtud es el único bien que supera al mundo externo. Esto le impide tener expectativas poco realistas sobre el mundo material. Según Cicerón, la filosofía estoica enseña que cualquier vicio puede superarse con virtud. Es natural cometer errores y puede ser difícil cambiar nuestras costumbres, pero no debemos pensar que estamos haciendo algo extraordinario. Nuestras circunstancias están determinadas por los principios fundamentales de la vida, no por nuestra propia voluntad o suerte. Independientemente de lo que suceda en el mundo, el estoico cree que debemos aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan y apreciar el viaje, no solo el resultado final. A través de una exploración de la vida y los principios fundamentales de Epicteto, los participantes adquieren una comprensión de que el estoicismo no se trata de abrazar pasivamente una existencia minimalista sin aspiraciones. En cambio, se trata de enfrentar activamente los obstáculos que surgen, al igual que lo hizo Epicteto. En lugar de buscar satisfacción inmediata, distracciones y placeres fugaces, o culpar a otros y al mundo exterior por sus propias deficiencias, los estoicos utilizan su libre albedrío para enfrentar y conquistar desafíos, mejorando continuamente sus vidas. Según Epicteto, es importante recordar que siempre habrá personas insolentes en el mundo. En lugar de esperar lo imposible, debemos aceptar que estos individuos existen. La misma mentalidad debe aplicarse al tratar con personas engañosas o dañinas. Al considerar el panorama general y reconocer que estos individuos son solo una parte del todo, podemos cultivar la paciencia y encontrar satisfacción dentro de nosotros mismos. Gracias por vernos.